Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, madre mía! Necesito que se agarren fuerte porque lo que les voy a contar hoy es de esos que te dejan con la boca abierta. Y ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ese momento, ese instante mágico, en el que Mert Ramazan Demir, el mismísimo Ferit de Golden Boy, dejó completamente boquiabierta a nuestra querida Afra Saraolu, la mismísima Seyran de la serie. ¿Preparados para el chisme? Porque esto es fuego. Así que antes de que me vaya de boca y empiece a soltar todo lo que sé, quiero darles la bienvenida una vez más a este canal. Me encanta tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, mi nombre es y en este canal nos dedicamos a desmenuzar todo lo que se mueve en el mundo de las series turcas, desde las más recientes hasta los clásicos que nos siguen robando el corazón. Y por supuesto, no nos perdemos ni un detalle de la vida de nuestras estrellas favoritas. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se les escapa nada de nada. Bueno, ya vamos al grano. Este vídeo va a ser sobre el gesto que dejó a Afra Saraolu, anonadada. Y no estoy hablando de una escena de la serie, aunque también hay muchas que nos dejan sin aliento. Me refiero a algo que pasó en la vida real, fuera de las cámaras, en un evento, en una entrevista, en un momento que capturó la esencia de la química que hay entre estos dos. Y créanme, es algo que vale la pena analizar. Todo comenzó como casi todo en el mundo de las celebridades, con una foto, o mejor dicho, con una serie de fotos y vídeos que empezaron a circular por las redes sociales como pólvora. En ellos se podía ver a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, obviamente juntos, disfrutando de una velada, compartiendo risas, miradas, esas miradas que te hacen creer en el amor verdadero. Pero lo que realmente llamó la atención, y lo que hizo que todos nos preguntáramos, ¿qué fue eso?, fue un gesto en particular de Mert. Verán, en ese momento estaban rodeados de fans, fotógrafos, periodistas, el ambiente era bullicioso, lleno de ruido y flashes. Afra, con su elegancia habitual, estaba posando para las cámaras, atendiendo a las preguntas de los periodistas, todo normal, hasta que sucedió. De repente Mert, con un simple acto, con una sola acción, capturó la atención de todos, incluida la de Afra. ¿Qué hizo este hombre? Pues para empezar, hay que entender el contexto. En ese momento estaban en un lugar concurrido, donde los fans se agolpaban para intentar conseguir una foto, un autógrafo, un pequeño gesto de sus ídolos. Y por supuesto los fotógrafos no dejaban de disparar sus flashes. La situación seguramente era un poco agobiante con tanta gente alrededor. Entonces, ¿qué hizo Mert? Pues en medio de todo ese caos, y con una naturalidad que te dejaba sin palabras, se acercó a Afra. No sé si lo vieron, pero la forma en que se movió, la manera en que se acercó a ella, era como si el mundo se detuviera a su alrededor. Con un gesto sutil, casi imperceptible, puso su mano sobre la espalda de Afra. Pero no fue una simple mano en la espalda. No. Fue un gesto de protección. Como diciendo, estoy aquí, estoy contigo, no te preocupes. Y ahí fue cuando Afra reaccionó. Sus ojos se abrieron como platos. La sorpresa, el asombro, la ternura, todo se reflejó en su mirada. Y por supuesto, las fotos y los vídeos capturaron ese momento a la perfección. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que este gesto fuera tan especial? Pues para mí fue la naturalidad, la espontaneidad, la autenticidad con la que lo hizo Mert. No fue algo forzado ni calculado. Se notaba que era un gesto genuino, un acto de cariño, de complicidad, de apoyo. Y por supuesto, la forma en que Afra reaccionó lo hizo aún más especial. Fue como si en ese momento el mundo solo existiera para ellos dos. Y es que, amigos, esto es lo que hace que la química entre Mert y Afra sea tan especial. No es solo lo que vemos en la pantalla, en sus personajes de Ferit y Seyran. Es lo que vemos fuera de ella, en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se cuidan el uno al otro. Es esa complicidad que va más allá de la actuación, esa conexión que se siente, y que nos enamora a todos. Pero, ¿qué más podemos sacar de este gesto? Pues en primer lugar, nos demuestra que son mucho más que simples compañeros de trabajo. Se nota que hay una conexión profunda entre ellos, una amistad, un cariño, algo que va más allá de lo profesional. Y eso, amigos, es algo muy valioso.
En segundo lugar, nos demuestra que Mert es un hombre muy atento. Y no solo atento con Afra, sino con las personas que lo rodean. Es un hombre que se preocupa por los demás, que se preocupa por el bienestar de las personas que tiene cerca. Y eso es algo que definitivamente se aprecia. Y por último, este gesto nos recuerda que el amor, la amistad, la complicidad, se demuestran con pequeños detalles. No hace falta hacer grandes despliegues ni grandes declaraciones. A veces un simple gesto, una simple mirada, una mano en la espalda, puede decir mucho más que 1000 palabras. Ahora profundicemos un poco más en la reacción de Afra. Su rostro lo decía todo. Se le notó una mezcla de sorpresa, gratitud y, bueno, quizás un poquito de rubor. ¿Quién no se sentiría así ante un gesto tan tierno y protector? Afra, con su encanto natural, reaccionó con una sonrisa que iluminó aún más el momento. Se vio claramente que ese gesto de Mert la había tocado, la había hecho sentir segura y protegida. Lo que hace que este momento sea tan especial y tan relevante para nosotros, los fans, es que nos da una pequeña ventana a su relación real. No estamos hablando de una escena guionizada, sino de un momento espontáneo y genuino. Vemos la química que irradian en la pantalla, y este tipo de gestos solo confirman lo que ya sospechábamos, hay una conexión especial entre ellos. Además, este tipo de gestos nos recuerdan que a veces, las cosas más significativas son las que menos esperamos. En medio del ajetreo y el caos, un simple acto de cuidado y atención puede marcar una gran diferencia. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Este gesto, en mi opinión, es una muestra de respeto, de apoyo, de cariño, y de mucho más. Es la evidencia de una conexión que va más allá de lo profesional. Y es, en última instancia, un gesto de amor. Y ojo, no estoy diciendo que sean pareja, pero sí estoy diciendo que se quieren mucho. Y bueno, mis amores, creo que ya les he contado todo lo que tenía que contar sobre este gesto que dejó boquiabierta a Afra Saraolu. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya servido para alimentar un poquito más su amor por estas dos increíbles estrellas. En resumen, hoy hemos hablado del gesto que cautivó a todos los que fuimos testigos de ese momento mágico. El gesto de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraolu que, con un simple acto de cuidado y protección, nos demostró que la química entre ellos va mucho más allá de la pantalla. Hemos analizado el contexto, la reacción de Afra y la importancia de este gesto para entender la conexión real que existe entre estos dos actores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya encantado. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre el tema. ¿Qué les pareció el gesto de Mert? ¿Creen que es un gesto de cariño o algo más? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre series turcas y el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.